Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar sobre Young Records, antes llamada Young Turf Records. Ok, Young Turf Records es una disquera que ha grabado a proyectos musicales muy trascendentales a lo largo de los últimos años. El primero que nombraré es El Wincho, con pop negro. Este disco se grabó con la disquera Young Turf Records hace unos años. Entre otros proyectos que grabaron y graban con la disquera al día de hoy son DXX, FK Twigs, Jamie XX, Subtrack, Kamasi Washington con Heaven and Earth, un disco que incluye el hit de Street Fighter. Creo que es de los videos más hermosos y muy creativos. Otros proyectos vienen siendo Daniela Lalita, Eitan Pieflin, John Talabot, Corless, un productor de música electrónica que te hará cuestionarte qué género toca. De acuerdo con los comentarios de YouTube, en sus videos la gente lo clasifica como un soundtrack entre Zelda, Metroid, con una escuela a la Aphex Twin. Otro proyecto es Oliver Sim, el proyecto en solista del vocalista de DXX. Y por último, Sanfa, el cual dejé al último, pues en lo personal es de los proyectos contemporáneos más hermosos del rhythm and blues y el rap. Toca el piano muy hermoso. Bueno, su trabajo habla desde el momento en que personalidades como Drake y Kanye West han realizado tracks juntos. Por un lado está Too Much con Drake, del Nothing Was the Same, el disco azul. Y con Kanye está el track de Saint Pablo, incluido en el disco de The Life of Pablo, el disco naranja. Estos son algunos artistas del sello Young, el cual ha dejado de llamarse Young Turf Records y ese nombre no se usará más, y a continuación te contaré por qué. Creo que es un dato obligado a saber con base a la historia mundial. De acuerdo con el medio The Guardian, desde abril de 2021, Young Turks Records cambió su nombre oficialmente solo a Young. Esto para evitar connotaciones con el genocidio sucedido en Armenia entre 1915 y 1923. Hace casi 100 años atrás. Es uno de los episodios más violentos de la humanidad. Cabe resaltar que es el segundo genocidio más analizado después del Holocausto judío. Incluso el presidente Joe Biden reconoció este acto como genocidio. Pero, ¿quiénes son los jóvenes turcos? Como hacía llamarse la disquera, Young Turk Records. Ok, de acuerdo con información del medio de France 24, los jóvenes turcos fueron un grupo de diversos intelectuales y jóvenes revolucionarios que ayudaron a marcar el comienzo de la revolución entre 1908, que depuso al gobernante sultán Abdul Hamid II y trajo la democracia. Más tarde, después de una división en dos facciones, los miembros de los jóvenes turcos aliados con el partido CUP, Comité Unión y Progreso, estuvieron involucrados en genocidios contra armenios a mediados de 1910. Desde ese entonces, el término jóvenes turcos o Young Turks se ha utilizado a veces como un término genérico para jóvenes provocadores o advenedizos. En 1915, el gobierno en turno del Imperio Otomano, que era el de los jóvenes turcos, aprobó una ley de deportaciones, la cual consistía en poder desterrar a cualquier persona que representara una amenaza para la nación y su seguridad, en este caso, armenios. Con esto dio paso al ejército de los otomanos para desterrar a los armenios hacia el desierto de Siria, convirtiéndose en caravanas de la muerte, a medida que en el trayecto morían de hambre u otras causas. Al día de hoy, Turquía niega que se le llame genocidio a la matanza de armenios, pues ellos afirman que no hubo un plan para acabar con parte de ellos. Tiempo después, tras varias investigaciones en el ámbito social y académico, alrededor de 30 países reconocen este acto como un crimen a la humanidad, con más de 1,5 millones de muertes. Hablemos un poco del fundador del sello, Keyus Paulson. Él comentó que le había puesto ese nombre en referencia a la canción de Rod Stewart, Young Turks. Esta canción está incluida en el álbum Tonight I'm Yours, o Esta noche soy tuyo en español, de 1981. Es uno de los hits más exitosos de los años 80. ¿Ok?
El track habla sobre dos adolescentes que huyen hacia su libertad. Se titula Young Turks o Jóvenes Turcos para evocar la rebeldía. El término proviene de una frase de una jerga inglesa que se emplea para señalar a los jóvenes rebeldes que se declaran contestatarios a las normas sociales. Algo que me hace cuestionar mucho esta canción es saber si Rod Stewart y sus letristas sepan el trasfondo histórico que evoca hoy. Incluso la canción es famosa, pues salió en el videojuego de Grand Theft Auto San Andreas en la estación ficticia de radio KDST, estación que el host es DJ Tommy de Nightmare Smith, al que Axl Rose de los Guns N' Roses da voz a este personaje. En palabras del creador del sello, Pawson comenta lo siguiente: el track evocaba la solidaridad de la juventud. Parecía resumir perfectamente lo que éramos, adolescentes queriendo y esperando a hacer algo, cualquier cosa. Sin embargo, desconocíamos la historia más profunda del término. En otras palabras de Pawson, él agregó: a través de conversaciones y mensajes en curso que se han desarrollado en nuestro propio conocimiento sobre el tema, se ha hecho evidente que el nombre es una fuente de dolor y confusión para las personas. Nos encantó el nombre por el significado, pero en retrospectiva deberíamos haber escuchado con más atención otras voces y actuado más rápido. Ok, el logotipo del sello, Young Turks Records, anteriormente era una imagen de una calavera con un fez en la cabeza. Al día de hoy se ha cambiado el diseño solo a una Y, simplemente dejándolo como significado de young o joven. Tras esto, el líder del sello Young ha hecho una donación en los últimos meses a la Organización Cultural del Reino Unido, el Instituto Armenio, en memoria de los que fueron asesinados y los que sobrevivieron al genocidio. Y es por eso que Young cambió su nombre al día de hoy. Un dato extra: una de las bandas que hace presencia y ha alzado la voz durante su carrera musical acerca de este suceso es System of a Down, pues ellos son de descendencia armenia. En conclusión, puedo decir que fue un cambio de nombre para bien, tanto para ellos y la sociedad. La Young Records es una propuesta musical muy fascinante con proyectos únicos en su tipo al día de hoy. Déjame tus comentarios y opiniones acerca de este suceso, o incluso cuéntame qué proyectos musicales te gustan de este sello, o si sabías acerca de lo sucedido en Armenia. Hasta el momento eso es todo. Yo soy Antonio y espero que te haya gustado este episodio 0, esta reseña We of the Review. Nos vemos pronto.